Agradecemos que nos acompañe en el estudio el subdirector de Capacitación de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Luis Arturo Fuentes, precisamente para seguir hablando de la importancia de la preservación, el entendimiento de lo que son nuestras lenguas originarias. Gracias por acompañarnos, Luis Arturo, pues en este importante día. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuáles son los esfuerzos que se hacen desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para preservar, para valorar lo que es nuestra gran diversidad en ese sentido? Bueno, tenemos un mandato que nos da la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fundamentalmente nos delega o nos define la responsabilidad de alguna manera, coordinar la política del lenguaje en México, con todo esto lo que implica, ¿no? Sí. Desde la difusión de la diversidad lingüística se propuso un catálogo por parte del Instituto de Lenguas Nacionales para justamente identificar cómo es la diversidad lingüística. 68 lenguas originarias. ¿Cuáles están en peligro de extinción? ¿Cuáles se mantienen vigentes, fuertes, sanas? ¿Y qué se está haciendo, sobre todo, pues, para revertir estas minorías? En otras entrevistas tengo entendido que hay lenguas que se hablan ya por muy pocas personas. Sí, bueno, podríamos decir que todas las lenguas indígenas son lenguas en riesgo, en tanto que no se ubican en un contexto de funcionalidad, de utilidad público, académico, social, han sido lenguas minorizadas históricamente, entonces todas están en riesgo, aunque hay una serie de grados de riesgo, las más las que se encuentran en más alto riesgo de desaparición. Son 10 lenguas, entre las que están el cuajl, el aguacateco, el tuzanteco, el ayapaneco, el ixil, navajeño, el zapoteco de Mixtepec, el ixcateco, el quiligua, el cachiquel y el zapoteco de San Felipe de Tejalalpan. ¿Que están ubicadas en toda la República Mexicana o hay una zona en específico? Hay zonas, por ejemplo, Baja California, Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, básicamente, ¿no? ¿Qué medidas están haciendo para tratar de que no se pierdan, que no se extingan, sobre todo estas que acabas de citar y que son las más amenazadas? Bueno, hay dos visiones al respecto. Hay toda una propuesta de los lingüistas, tienen que ponerse de acuerdo también con los sociólogos, etnólogos, antropólogos, pedagogos. Es un trabajo multidisciplinario que tenemos que construir, pero dos propuestas fundamentalmente. Una, la documentación lingüística, es decir, la grabación, el registro de las lenguas para que tengamos conocimiento y difusión y permanencia de lo que son. Hay otra un poco más activa, mucho más social, más vital, que es promover su uso a través de la difusión de la ley, que tratemos de ir cambiando esta lógica que tuvimos de una lengua nacional para un Estado nacional. Ahora es una diversidad de lenguas nacionales y, por otro lado, el generar condiciones de uso público. Claro. Hay instituciones como la UNAM, por ejemplo, que en varias de sus planes de estudio de varias carreras, pues se aplica, ¿no? El conocimiento de lenguas originarias, el aprendizaje de lenguas originarias, que creo que, bueno, pues esos son esfuerzos muy importantes. Pero, pues, obviamente estamos hablando de una o dos o tres lenguas originarias, no digo, además de otras extranjeras, por supuesto, tienen importantes centros de desarrollo de lenguas distintas al español y las incluyen en la misma modalidad que, por ejemplo, el inglés, estas lenguas originarias mexicanas. Creo que son importantes esfuerzos. ¿Cómo se debe de asimilar una lengua originaria, digamos, para el resto de la sociedad mexicana que no tiene un dominio o un acercamiento siquiera a estas lenguas originarias? Bueno, en mi opinión, me parece que tendríamos que ir haciendo una serie de acciones con la corresponsabilidad y concurso de todas las instituciones públicas que haga posible el mirar la diversidad
y enfrentarnos a ella, relacionarnos con ella de una manera mucho más abierta, mucho más respetuosa y con el deseo de saber quiénes somos, porque de alguna manera todos tenemos alguna parte de la cultura que se expresa a través de lenguas, de algunas palabras, de algunos modismos, de algunas prácticas tradicionales, sí. alimentos, etcétera, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que empezar a reflexionar y revisar cómo son nuestras prácticas comunicativas, cómo empezamos a usar el lenguaje. Incluso en la legislación me parece que tendríamos que replantear no solo una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, sino una ley general de derechos de los pueblos o de más bien de todos los mexicanos. Claro. Porque me parece que sí, efectivamente, el punto central de atención está en la preservación, desarrollo de las lenguas indígenas, pero también es muy importante que podamos entrar a lo que marca la UNESCO para un país plurilingüe, una educación plurilingüe. Es decir, que desde el sistema educativo nacional podamos contar con 2 lenguas nacionales y una lengua extranjera, al menos, para que toda la población empecemos a hablar nuestra lengua materna, más una adicional nacional, y luego el inglés, ¿no? Eso es muy importante, que lo que comentas, que podría establecerse en la legalidad. Ahora, ¿dónde debería estar ese motor que genere esta doble posibilidad de aprender una lengua de forma natural? ¿En las instituciones educativas o en otro tipo de instituciones que pueden ser mucho más abiertas, academias privadas? Es decir, ¿cómo podría llevarse a cabo esta estrategia? Bueno, yo creo que es una labor de muchos caminos, ¿no? Por un lado, la legislación, ya el marco que nos da la Ley General de Derechos Lingüísticos es importante. Ahora hay que empezar a operarlo a través de las instituciones, me parece, en primer lugar, educativas, pero también las instituciones públicas de atención a la población para asegurar que toda población indígena sea atendida en su lengua. Y para eso es muy importante la formación y certificación de intérpretes, de traductores en lenguas indígenas, para que empecemos a darle funcionalidad y uso público a las lenguas indígenas. Claro. Pues muy interesante lo que nos acabas de comentar, Luis Arturo Fuentes, subdirector de capacitación de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Precisamente debe ser muy interesante también hablar de la capacitación. Ojalá que sea pronto que nos vuelvas a acompañar en el estudio para poder pues ver, ¿no?, cómo es una capacitación adecuada, óptima, y bueno, pues también todo lo que hay que revertir para hacerla más expedita. Muchísimas gracias. A ustedes, con mucho Gracias. gusto. Y bueno, excelente día. Hoy en específico vamos a hacer una breve pausa, regresamos.